Dos temas abordaremos en esta asignatura. En las primeras 6 clases estaremos tratando sobre el origen de la religión. En la segunda parte del semestre nos ocuparemos de la razón de ser de este universo. Ambos temas estarán en relación con las opiniones de algunos científicos y estudiosos no creyentes en Dios, los cuales han pretendido dar explicaciones sobre el origen tanto de la religión como del universo, desechando el concepto milenario de un creador. Es un hecho comprobado por la historia, la arqueología, la etnología, la sociología y otras disciplinas científicas que la religión es un fenómeno universal en la sociedad humana. Y cuando hablamos de religión en esta asignatura, no estamos haciendo una distinción entre falsa y verdadera. Nuestro análisis no tendrá ese énfasis. Más bien, esto corresponde al estudio de religiones comparadas. Aquí trataremos el fenómeno religioso en sentido general, desde las más primitivas y salvajes hasta las más desarrolladas y organizadas como el cristianismo. La ciencia ha comprobado que no han existido nunca en la historia de la humanidad pueblos ateos. La religión, o cuando menos la creencia religiosa, ha estado presente en toda sociedad humana desde las más primitivas hasta ahora. El ateísmo es un fenómeno moderno como resultado del estudio y la investigación. El sentimiento religioso ha sido naturalmente espontáneo en el alma humana en toda la historia del hombre. Debido a esta realidad, esta evidencia, a muchos pensadores ateos y agnósticos les ha inquietado el concepto de la apologética cristiana de que el ser humano es religioso por naturaleza, debido a que fue creado a imagen de Dios y este sello lo tiene grabado en el alma. Y por lo tanto, donde quiera que sea encontrado en el tiempo y en el espacio, ha intentado adorar algo o buscar algo trascendente más allá de sí mismo, sea en el fuego, el relámpago, el sol o la luna. Tal inquietud en los ateos y agnósticos ha generado diversas teorías naturalistas, obviamente excluyentes de Dios, las cuales intentan explicar el origen del fenómeno religioso. De algunas de estas teorías nos ocuparemos en la primera parte de esta asignatura. La clase de hoy estará dividida en los siguientes asuntos. Primero, la religión. En segundo lugar, el cientismo o cientificismo. Y en tercer lugar, las notas críticas. Vamos al asunto primero, el primer asunto de esta clase, que es la religión. Veamos primero las definiciones etimológicas, o sea, las definiciones que tienen que ver con la palabra en sí, con la palabra religión. La palabra religión no tiene una etimología definitiva e incontestable. O sea, la palabra religión es muy antigua en los idiomas y pues no tiene una definición que pueda considerarse como única. Así Cicerón, por ejemplo, fue un jurista, político, filósofo, escritor y orador romano, vivió antes de Cristo, entre el 606 al 43, escribe sobre la religión lo siguiente: los que diligentemente cuidan y meditan lo que pertenece al culto de los dioses han sido llamados religiosos. Del latín, esta palabra viene del latín relegere, esta palabra significa releer, meditar, repasar atentamente. Lactancio, escritor latino y apologista cristiano,
de los primeros siglos de la era cristiana, del 245 al 325, hace venir la palabra de religare, o sea, significa unir, atar, ligar. Agustín de Hipona, también escritor, teólogo y filósofo cristiano, vivió entre el 354 y 430, pues aceptando en parte la explicación de Lactancio, propone el verbo reeligere, que significa reelegir, como etimología de religión, la que en este caso significaría una reelección o recuperación de Dios por parte del hombre. Otros modernos filólogos aceptan la explicación de Lactancio, pero sin poder darle un valor absoluto e incontrovertible. Así pues, desde el ángulo de la etimología, toda definición de la palabra religión parece ser aventurada, o sea, no es segura. Veamos entonces la definición desde el punto de vista filosófico e histórico, o sea, de la filosofía y de la historia. Si por otra parte consultamos las filosofías de las religiones o la historia de las religiones, encontraremos un asombroso cúmulo de divergencias. También no es absoluta la opinión que hay desde estas dos esferas. Encontramos así que Alfredo Loisis fue sacerdote católico francés, profesor y teólogo, generalmente acreditado como fundador del modernismo en la Iglesia Católica Romana. Vivió entre 1857 a 1940, o sea, finales del siglo XIX y hasta casi mediados del XX. Se pregunta esto: ¿es posible, a través de las diversas religiones en el pasado y en el presente, discernir trazos comunes, una orientación general, convergencias? Mientras más se profundiza en la historia de las religiones, menos fácil parece una definición de la religión. O sea que aparte, según Loisis, aparte de la etimología de la palabra, que no tiene manera de conceptuarse como una sola cosa, una sola opinión, también en el aspecto de la historia y la filosofía de las religiones no hay tampoco convergencias. Mientras más se estudia el fenómeno religioso, pues más diferencias se encuentran en este hecho. Vamos entonces a tratar de hacer aquí en esta clase, de acuerdo a lo que hemos visto, el libro de texto que nosotros hemos usado para esto, pues tiene hemos usado un libro de texto para esta asignatura, y aparece en ese libro pues esta definición objetiva. Ante la gran disparidad de definiciones concernientes a la religión, lo mejor será contentarse con una definición objetiva, exterior casi, pero que nos describa lo más importante del fenómeno religioso. Esta definición es esta: toda religión se compone de tres elementos. El primero es el reconocimiento de un poder o poderes que no dependen de nosotros. El segundo es un sentimiento de dependencia respecto de esos poderes o ese poder. Y tercero es entrar en relación con los mismos. Esto da como resultado una organización, o sea, los diferentes tipos de organizaciones que hay en las distintas religiones, ciertos actos concretos y una reglamentación de vida con miras a establecer relaciones entre nosotros mismos y el poder o poderes en cuestión. Recuerdo una vez más que no estamos considerando aquí a la religión cristiana ni a ninguna religión en particular. Esta clase o esta asignatura no se ocupa de ese tema. Lo que estamos considerando es el fenómeno religioso universal para confrontar el hecho de lo que cree la apologética cristiana, de que el hombre es religioso, que sea un salvaje en medio de una selva, porque Dios lo creó a su imagen y semejanza y va a buscar adorar algo, y repito, confrontarlo con las ideas de los que no creen en Dios, para que expliquen el fenómeno religioso como proveniente o que se origina por otras vías. Vamos a ver algunas definiciones tendenciosas, o sea, parcializadas y sectarias del asunto religioso, o sea, del fenómeno universal en la sociedad que es la religión. Hay definiciones, mayormente estas definiciones están dadas poniendo en la mira a la religión cristiana más que a cualquier otra religión. Como tales, o sea, como definiciones tendenciosas o parcializadas, sectarias, se deben clasificar
las siguientes. La de Salomón Reynasch. Fue un arqueólogo e historiador religioso francés. Vivió entre 1879 a 1932. Dice que la religión es un conjunto de escrúpulos, esto es, tabúes y prohibiciones no motivadas que constituyen un obstáculo al libre ejercicio de nuestras facultades. Si esto fuera verdad, ¿cómo la humanidad hubiera podido soportar un peso no solamente inútil, sino perjudicial? ¿O acaso no hubo genios antes de Salomón Reynasch capaces de percibir y de destruir las cadenas que, según él, arrastra pesadamente la humanidad? Bueno, si es que lo que ha hecho el mundo hasta la fecha, en cuanto a adelanto, civilización y progreso, ha sido en medio de la religión. Inclusive la religión ha estimulado en diferentes sociedades el crecimiento y el adelanto, el progreso. Entonces, pues, es una opinión bastante falsa. También Georges Clemenceau fue médico, periodista y político francés. Vivió entre 1841 y 1929. Pretende resumir así a la religión cristiana. O sea, la opinión de este profesional sí es basada específicamente en el cristianismo. La persecución del reino de los cielos, el desprecio de la tierra, de sus bellezas, de sus goces, de su poder sobre sí misma mediante el hombre salido de su seno, el odio por todo ideal viviente, el disgusto por la acción aquí abajo, por el alumbramiento doloroso de formas mejores, he ahí lo que en adelante se llamará vida en Occidente. Este juicio es exagerado y caricaturesco que pretende olvidar o sepultar en la noche del silencio todo lo que en orden a civilización y cultura, al bienestar individual y colectivo y al progreso general de la humanidad ha hecho el cristianismo, principalmente en Occidente, durante más de 20 siglos. O sea, cuando este hombre habla de que el cristianismo sustituye todo ideal en la tierra y goces terrenales por el alumbramiento doloroso de formas mejores, está tratando de decir o de explicar que el cristianismo sustituye todo lo que puede hacer en este mundo para el bien, pensando en el más allá, pensando en la vida eterna, en el cielo, en la salvación del alma, en todas estas cosas que el cristianismo tiene. Y entonces él dice que esa manera de despreciar las cosas de la tierra para estar pensando nada más que en el más allá será vida en Occidente en lo adelante. Y él está hablando ya a comienzos del siglo XX. Y eso es un error, como dice aquí el texto que reproducimos, porque realmente el cristianismo en estos 20 siglos ha hecho mucho por ese progreso y por ese ideal de adelanto y de civilización. Ahora bien, vamos a tratar, estos son subtópicos dentro del tópico principal, que es la explicación de la religión. Recuerden que vamos a ver 3 temas en esta clase que se titula o trata sobre la religión y el cientismo. Vamos a ver la religión, después vamos a ver el cientismo y después vamos a ver las notas críticas. En este caso estamos tratando la religión, vamos a ver la universalidad de hechos religiosos, o sea que la religión, el fenómeno religioso es un hecho universal. Frank Byron Gibbons, filósofo e historiador inglés, vivió entre 1858 y 1936, escribe así: que no haya existido jamás época alguna en la historia de la humanidad en que se haya vivido sin religión es una afirmación que han pretendido algunos autores demostrar ser falsa, imaginándose tribus salvajes extrañas a toda idea religiosa. Ya es del dominio de todo antropologista que esta cuestión está sepultada como controversia muerta. Son muchos los que están de acuerdo en afirmar que no existe raza humana, por miserable que sea, desprovista de alguna idea religiosa. O sea, algunos autores, dice él, que dicen es falsa la idea de que todas las civilizaciones antiguas han tenido alguna religión o por lo menos
un sentimiento, una creencia religiosa. Dice que hay autores que creen eso y dicen eso, que eso es falso. Sin embargo, está comprobado, según él, por la antropología moderna, que esto sí es así, que no existió en el pasado ningún pueblo que no tuviera una creencia religiosa. De igual manera, la opinión de este autorizado autor, Wilhelm Schmidt, sacerdote católico austriaco y uno de los más distinguidos antropólogos del mundo, vivió también fines del siglo XIX hasta mediados del XX, 1868 a 1954, afirma con todo el peso de su reconocida autoridad: en la moderna etnología ha desaparecido la categoría de pueblos ateos. La etnología es la ciencia que estudia las etnias, los pueblos. La gran multitud de pueblos que antes había sido considerada como tal, o sea, como pueblo ateo, quedó reducida a uno solo, los Kabus de Sumatra, pero también esos fueron eliminados gracias a las observaciones de von Dongen y Echevesta. El último intento por descubrir hombres sin Dios entre los indios de Ucayali en Perú ha sido rechazado por la crítica etnológica. Bueno, ahí concluimos con ese tema acerca de la religión, el tema de la religión. Concluimos en que la religión es lo más importante de esa parte del tema, es que la religión es un fenómeno universal. No existen pueblos ateos, o sea, no hay ninguna evidencia de que el sentimiento religioso estuviera excluido de la mente de los hombres y que llegamos entonces a la etapa moderna con religiones organizadas, pero que surgieron en el pasado de una necesidad espiritual del ser humano. No es un invento ni como ellos pretenden hacer ver, que es algo fortuito o no venido de algo fuera del hombre. Vamos a la segunda parte de nuestra clase hoy, que es acerca del cientismo o el cientificismo. ¿Qué cosa es cientismo o cientificismo? Vamos a ver las definiciones de la ideología. ¿Cómo se define esta ideología? Porque esto es un concepto ideológico moderno de la actualidad. En el siglo pasado, especialmente muchos han sido los escritores quienes han afirmado que la religión es algo accidental en la vida de la humanidad. A lo más, un viejo instrumento que ha dado buenos resultados mientras los hombres se debatían en las sombras de la ignorancia, sin cultura, sin ciencia experimental, sin laboratorios. La religión y la fe eran un sustituto del saber, cuando éste, en su aspecto técnico y riguroso, no existía o apenas estaba en pañales. ¿Es la ciencia o la religión? Ahí en esto un debate amplio, quién es al fin y al cabo el que aporta la verdad, que es el origen del mundo, el origen del hombre, la razón por la cual estamos aquí, el desarrollo humano, por qué el hombre tiene pensamiento, sentimiento, conciencia. ¿Quién explica bien eso? ¿La religión o la ciencia? Ese es un debate. Y el cientismo pues dice que la religión era la que explicaba las cosas antes porque no había ciencia. Una vez venida la ciencia, ya pues entonces la religión deja de explicar las cosas. Vamos a ver. La Wikipedia, la enciclopedia digital, define el cientismo de esta manera, o el cientificismo. El cientificismo es la postura que afirma la aplicabilidad universal del método y el enfoque científico y la idea de que la ciencia experimental constituye la cosmovisión más acreditada o la parte más valiosa del conocimiento humano, con la exclusión de otros puntos de vista. O sea, el cientificismo lo que afirma, ya en pocas palabras, es que no hay ningún otro punto de vista, ni el religioso, ni el filosófico, ni ninguna otra manera de especulación para explicar las razones del mundo y por qué el mundo es tal, como el conocimiento científico experimental. Lo que puede ser demostrado en laboratorios, lo que puede ser demostrado en la evidencia de la observancia material del mundo, esa es la única verdad que podemos creer. Las demás cosas, religión, filosofía, todo esto, no tiene posibilidades de convertirse en los medios para alcanzar la verdad.
se ha definido como la postura de que los métodos inductivos característicos de las ciencias naturales son la única fuente de conocimiento genuina y de los hechos, y que, en concreto, solo ellos pueden producir conocimiento auténtico sobre el hombre y la sociedad. No sé si recordarán cuando nosotros estudiamos apologética, el método inductivo. El método inductivo es el método científico, que parte de la observación de los hechos reales hacia conclusiones generales. Recordamos, o podemos recordar, que en aquella ocasión vimos el método usado por Newton cuando vio caer la manzana. Ve caer la manzana, es un hecho real, un hecho evidente, y entonces empieza a preguntarse por qué cayó la manzana. Y entonces de ahí llega a las conclusiones generales de la gravitación universal. Entonces, pues ese es el método inductivo, y entonces el cientificismo, lo que afirma es que ese único método, el método inductivo, que es un método de la ciencia, es la única fuente de conocimiento genuino. Fuera de eso, no hay ninguna otra fuente que pueda aportar un conocimiento verdadero. Tenemos a Augusto Comte y la ley de los tres periodos, también dentro del marco del cientismo, el cientificismo. Fue un filósofo y escritor francés que formuló la doctrina del positivismo. Este hombre vivió entre 1798 y 1857, expuso la teoría de los tres periodos con el fin de explicar en tres grandes etapas el proceso que ha vivido la humanidad en cuanto al conocimiento. Este hombre resume muy sucintamente en tres etapas todo el proceso del conocimiento que el hombre, la humanidad entera, ha sufrido hasta estos momentos. El primero, o sea, el primer periodo, es el llamado periodo teológico primitivo. ¿Cuál es ese periodo? Bueno, son los dioses quienes explican todo lo que sucede en el mundo. Él cree que cuando no había otra cosa, pues los dioses eran los que explicaban lo que pasaba en el mundo, sea la religión mitológica de los griegos, de los romanos, de los primitivos, de los cristianos, la religión judía, cualquier religión explica los asuntos del mundo a través de la religión, de la creencia religiosa. El segundo periodo para él es el periodo de las explicaciones abstractas, o sea, ya de las explicaciones racionales de la filosofía, como es el caso también llamado periodo metafísico, de la época de la filosofía griega y medieval. O sea, hay una época en que los griegos empiezan, lo vimos también en clases de apologética, los griegos empiezan a concebir que los dioses no son los autores de las cosas y empiezan a preguntarse cuál es el origen entonces de todo, y de ahí surgieron muchas ideas sobre el origen del mundo y del hombre en la filosofía griega, y después la filosofía medieval pues aportó más elementos a estas ideas. Bueno, él dice que ese es el segundo periodo. El primer periodo primitivo, la época de las mitologías; el segundo periodo el filosófico, el racional, con las explicaciones abstractas; y para él el tercer periodo, que es el positivo o experimental. Este periodo es la etapa de la ciencia que barre con todo lo anterior y se constituye en explicación definitiva del universo. Bueno, esta es la explicación de Augusto Comte sobre el cientismo. ¿Qué cosa es el cientismo? La idea de que la ciencia es la explicación definitiva de todas las cosas que el hombre ignora. Ernesto Renan y el ilusionismo optimista. Fue un erudito orientalista y semítico francés. No es que es semita él, sino que estudió el semitismo, o sea, el origen de las razas semitas. Experto en lenguas y civilizaciones semíticas, historiador de la religión, filólogo, filósofo y crítico bíblico. Vivió entre 1823 a 1892, confiando desmesuradamente en el porvenir de la ciencia. Este otro cientista a ultranza afirmaba sin sombra de duda: vendrá un día en que la humanidad no creerá más, sino que sabrá. Un día en que conocerá el mundo metafísico y moral como ya conoce el mundo físico. Ludwig Büchner: la ciencia acabará con la religión. Fue filósofo, fisiólogo y médico alemán que se convirtió
en uno de los exponentes del materialismo científico del siglo XIX. Vivió entre 1824 y 1899. También este grupo de detractores de la religión pertenece al materialismo de este científico cuando escribía refiriéndose a Dios. Miren lo que dice, que se le llame voluntad, o sea, que a este Dios o a ese principio de todas las cosas se le llame voluntad, inconsciente, cosa en sí, alma universal, razón del mundo o incognoscible, eso no importa. Es siempre la misma idea fundamental, la misma aberración del antropomorfismo, la misma entidad oscura, nacida del temor al desconocido, que dominaba ya al hombre primitivo de los tiempos prehistóricos y que continuará dominando a los hombres civilizados hasta que el sol de la ciencia y la noción generalizada en la existencia de un orden independiente y natural de las cosas hayan hecho del fiat lux, o sea, del hágase la luz, una verdad. Bueno, pues cuando él habla aquí de la aberración del antropomorfismo, se considera antropomorfismo a la idea de que el hombre no ha hecho otra cosa que crear un dios a su semejanza. O sea que los dioses todos tienen boca, tienen ojos, tienen nariz, hablan, tienen brazos, se comportan como un hombre porque no es que existe un dios, sino que el hombre ha hecho de sí mismo una imagen, un personaje, y lo ha elevado a la categoría de Dios. Eso es el antropomorfismo. Entonces dice, bueno, pues lo que se ve en esto, llámese como se le llame, en cualquier religión que sea, lo que se ve en esto es la misma idea fundamental, la misma aberración. Una aberración ya es un error consumado que se constituye en una costumbre, hasta en una ley del antropomorfismo, de esa intención, de ese instinto del hombre en representarse a sí mismo en la figura de un Dios. Pues esta es la idea de este científico alemán para explicar, no explicar, sino que determinar por él de que la ciencia acabará con esa idea religiosa porque es falsa.